Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, esta oportunidad que nos da el Señor de poder estar reunidos, congregados. De una manera, siempre hemos mencionado, ¿no? En cada una de las reuniones que la prédica en la internet es un mensaje que estamos llevando a toda la iglesia, pero no reemplazamos a un culto, ¿cierto? No es un culto, porque el culto tiene sus características dentro de la iglesia y en una reunión presencial, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que el Señor puede seguir obrando cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando estamos llevando el mensaje para ser edificados. Los cristianos, para seguir cada día avanzando en el conocimiento del Señor, y ese conocimiento que nos pueda llevar a la obediencia constante, ¿no? Cada día creciendo más en el Señor. Y para aquellos que todavía no son del Señor, o para aquellos también que de repente necesitan una palabra de reprensión, ¿no es cierto?, de exhortación, el Señor también va llevando a cada uno de las personas que escuchan del mensaje de salvación. Así que, de hecho, vamos hermanos, creemos que esto es un medio para llegar a muchas personas más y también a nosotros que somos los hijos del Señor. Así que vamos a iniciar esta prédica mediante la oración para que el Señor nos pueda dirigir y que este mensaje pues llegue a muchas personas más. Amado Padre, una vez más, dándote a ti las gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque sabemos que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, porque sabemos, Padre, que tú nos conoces, Señor, y tú sabes todas las cosas de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, dónde vamos, Señor, qué es lo que estamos haciendo, Padre amado. No hay nada, Señor, que se pueda ocultar delante de tu presencia, Señor. Es por eso que tenemos que decirte, pedirte, Señor, y clamarte que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a poder estar en este momento atentos a tu palabra, Señor. Que me puedas también, Señor, a que está predicando en este momento, en mi persona, Señor, me puedes ayudar a predicar a tu palabra, a poder llegar a mis hermanos, Señor, a que puedas dirigir, Señor, cada palabra que pueda llegar a cada corazón. Y a mis hermanos, Señor, te pido por todos aquellos que están en este momento en la reunión virtual y aquellos también que escucharán tu palabra, Señor, que puedas también tú hacer la obra, Señor. Pues sabemos que solamente tú, mi Dios, haces esa obra perfecta de llamar, Señor, a cada persona a través de este medio, Señor, que es predicar de tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra tiene ese poder de transformación y de cambio para muchas personas más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo y Eterno. Te necesitamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre y en todo momento, Señor, porque sabemos que tú, Señor, sabes orar, porque sabemos, Señor, que tu voluntad siempre va a ser perfecta, mi Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hoy día a ver un tema que es Dios protege a sus hijos. Y vamos a tomar como referencia el Salmo capítulo 20, versículo del 1 al 9. Salmo capítulo 20, versículos del 1 al 9. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias. Dice en la palabra del Señor: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este es un mensaje de la palabra del Señor que está en este libro de Salmos y que nos va a ayudar, amados hermanos, a que estamos pasando momentos de incertidumbre, momentos en los cuales
¿no es cierto? La pandemia, el acontecimiento político que encontramos en nuestro país, es algo real, ¿no es cierto? Hemos dicho constantemente que la pandemia es algo real. Y mientras estamos también aquí, amados hermanos, también tenemos que de una manera cuidarnos, de una manera también, como líderes hemos tomado decisiones en cuanto al no congregarnos, también sumándonos a la parte de la obediencia a las restricciones que se dieron, ¿no es cierto? Pero también, amados hermanos, sabemos que llega el momento en el cual también vamos a congregarnos y más adelante estaremos dando algunas noticias. Pero tenemos que nosotros siempre, en cada momento, recurrir a la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy día vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar, ¿no es cierto? Que Él sigue protegiendo a su iglesia. Veamos cómo vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Vamos a desarrollarlo en dos puntos. Vamos a ver hoy día la seguridad de que Dios responde. Vamos a ver esa seguridad que ustedes y yo debemos tener, que Dios responde a las oraciones. En segundo lugar, vamos a ver la confianza plena que tenemos que tener ustedes y yo en Dios. La confianza plena en Dios. Y finalmente, como siempre lo hacemos, veremos cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestras vidas diarias. Como introducción tenemos que decir esto, mis hermanos. En tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de incertidumbre, ¿no es cierto? En tiempos de pandemia que estamos pasando, y hemos dicho a veces, ¿no es cierto, mis hermanos, que a veces puede pasar, ¿no es cierto? Podría ser que exista más adelante otra pandemia, una segunda pandemia, una tercera pandemia o una cuarta, no se sabe, porque puede pasar más adelante, pero sabemos que así exista una, dos, o tres, o cuatro, o cinco, Dios tiene el control de las cosas. En eso tenemos que ustedes y yo siempre estar confiados y tranquilos en el Señor. En medio de esta incertidumbre de la política, cuál de los candidatos va a ganar, cuál de ellos estará presente, amados hermanos, sea quien sea, nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor. Por eso la pregunta, ¿no? En medio de estas tribulaciones, angustias, problemas, enfermedades, incertidumbres, ¿en quién podemos confiar plenamente? Plenamente significa totalmente, ¿no? ¿En quién podemos confiar totalmente? ¿Confiaremos en algún hombre, en alguna mujer, en alguna persona, ¿no? ¿En quién vamos a confiar? Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor. ¿Confiaremos en nuestra cuenta bancaria? ¿Confiaremos en los bienes materiales que tenemos? Nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor, ¿no es cierto? Esa es la confianza que ustedes y yo debemos tener. Ahora, sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil y de hecho no podemos nosotros dejar de leer la escritura, ¿no es cierto? Cuando sus apóstoles también le dijeron cuán difícil es este llamado, Señor. Sí, o sea, es una expresión humana, ¿no es cierto? De los discípulos estando al lado del Señor, viendo las maravillas del Señor, viendo cómo el Señor predicaba el Evangelio, viendo cómo el Señor sanaba a las personas, pero ellos dijeron, Señor, cuán difícil es este llamado. Pero lo hermoso es que el Señor Jesús pone algo y dice, ¿no es cierto? Y responde y dice, lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible, dándonos a entender que el Señor pondría su espíritu en nosotros para que entonces ustedes y yo tengamos esa fortaleza. Las fuerzas que ustedes y yo tenemos ahora, todo lo que recibimos de parte del Señor ahora, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, sino es porque Dios está haciendo esa obra en nosotros. Y eso tenemos que recordarlo constantemente, amados hermanos. ¿Y qué, amados hermanos? Diríamos esto, ¿no? Hay un versículo bíblico que dice, ¿quién puede aconsejar a Dios? Recuerden ese pasaje, ¿no es cierto? ¿Quién puede aconsejar al Señor? Dice, la respuesta tendría que ser, nadie puede aconsejar a Dios, porque Dios actúa y gobierna de una manera soberana. Él hace las cosas como Él lo desea. Él hace su voluntad. Nosotros no entendemos lo que pueda pasar, ¿no es cierto? A nuestros ojos, a nuestra vista, puede ser algo malo, pero Dios sabe por qué lo está permitiendo. Entonces,
¿Y qué, amados hermanos, si de repente son tiempos que se vienen de juicio de parte de Dios, de persecución a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y qué si viene eso, amados hermanos? Diremos, no, no lo aceptamos. Diremos solamente, vamos a aceptar lo bueno de Dios solamente, que todo nos vaya bien solamente. Recordemos lo que la escritura misma dice, Job, ¿no es cierto? ¿Recibiremos acaso solamente lo bueno de parte de Dios y lo malo no lo recibiremos? Entonces, en estos tiempos de política, amados hermanos, a veces están las opiniones por las redes sociales y lamentablemente a veces de muchos cristianos, ¿no? Podemos tener una decisión y debemos tener una decisión responsable y que hemos ido a cumplir el día de hoy, ¿no es cierto? Todos. Pero, amados hermanos, no debe existir esa forma de, como dicen el término de polaridad, ¿no? Unos a favor de una persona, otros a favor de otra persona, sino que, amados hermanos, nuestra confianza está en el Señor y más bien lo que debemos siempre mostrar es nuestro testimonio. Las expresiones que escribimos en las redes sociales también son nuestras. Y como dice la palabra del Señor, de ella también daremos cuenta. Dice la Biblia que daremos cuenta nosotros al Señor de todo lo bueno y de todo lo malo que hayamos hecho. Así que debemos entonces ver, y hoy día nos va a hablar la palabra del Señor, qué es lo que debemos estar haciendo nosotros como cristianos. Este salmo nos anima a estar seguros que Dios escucha nuestras oraciones, aún en los tiempos difíciles, aún ahí, aún en la enfermedad, aún en la prueba, aún en la angustia, ¿no es cierto? Aún en el temor, Dios nos está escuchando. Debemos estar nosotros con una plena seguridad de que el Señor escucha la oración. Pero su respuesta que Él nos puede dar puede ser un sí, puede ser que nos diga no, puede ser que nos diga más adelante. Así que cualquiera sea la respuesta del Señor, debemos vivir confiados en el Señor. Es un gran ejemplo este salmo que vamos a poder estudiar, es un gran ejemplo para seguir intercediendo unos por otros cuando hay dificultades. Y en todo tiempo también podemos decir, en todo momento. Nos va a enseñar este salmo cómo nosotros podemos seguir clamando. Este salmo, en su contexto, está pasando que el pueblo, el ejército, está orando por su rey. Los pueblos también, aquí el pueblo de Israel está orando por el rey, porque sabemos que cuando existían conflictos, cuando existían batallas, el rey iba también a la batalla, ¿no es cierto? Y lo que están aquí parece estar en el contexto, están orando y clamando por su rey. Y de hecho que este salmo también se extiende pues al Señor Jesús, ¿no es cierto? Clamamos por el Señor Jesús. El Padre estuvo siempre cuidando de su Hijo, de su ungido, del Señor Jesucristo, ¿no? Alguien podría decir, pero hermano, pero si el Señor Jesús fue crucificado, sí, el Señor permitió ello, pero siempre Dios estuvo en el control de todas las cosas, ¿no es cierto? Por eso que siempre hemos dicho esto, ¿no? A veces nosotros pensamos que las adversidades son malas, pero Dios muchas veces las adversidades las puede convertir en bendición. Y justamente eso es lo que encontramos en el Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Imagínense que ustedes y yo nos transportamos en el tiempo y estamos en el momento que el Señor Jesús va a ser crucificado. Estaríamos igual de desanimados que los amigos que iban viajando a Emaús. ¿Se acuerdan ustedes? Ellos estaban preocupados, ellos estaban tristes, se iban a Emaús, dejaban ya Jerusalén y se iban a Emaús, ¿cierto? Pero el Señor, ¿con qué los animó? Con la palabra, ¿no es cierto? Con la escritura, ¿no es cierto? O le dijo, no tardos para entender las cosas del Señor. Y les empezó a hablar, dice, desde Moisés, desde los salmos y los profetas, todo lo que de él decían, todo lo que el Señor Jesús decía. ¿Y qué sucedió en ese momento con estos amigos de Maús? ¿Qué hicieron? Retrocedieron, volvieron a Jerusalén, ¿no es cierto? Ya no se fueron, ya Señor, volvieron a Jerusalén a contarle a todos los apóstoles. Amados hermanos, este mensaje, la palabra del Señor, debe servir para irnos nuevamente a Jesús, para retornar al Señor Jesús. De repente nos hemos desviado con mensajes, nos hemos desviado de repente con pensamientos, ¿no? Con palabras que hemos dicho a otras personas.
De repente nos hemos desviado confiando en personas. De repente en estos días estamos haciendo lo que queremos, ya no, de repente no tenemos ese temor al Señor. De repente estamos pensando en que un hombre o una mujer nos va a poder ayudar, de repente familiares, de repente personas cercanas, ¿no es cierto? Confiando en los seres humanos o confiando de repente en las riquezas. Pero, amados hermanos, este mensaje será justamente para llevarnos nuevamente a los pies del Señor Jesús, a seguir confiando plenamente en el Señor Jesús. Veamos algunos pasajes, miren. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. La primera parte del versículo, aunque lo podemos leer completo, pero la primera parte dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Miren la palabra del Señor. Claramente, los ojos de Dios están en todo lugar, contemplan toda la tierra. Así que, amados hermanos, sean cualquier tipo de gobierno, sea cualquier tipo de país, todo lo que esté aconteciendo, amados hermanos, el Señor y la palabra lo dice claramente. Él contempla toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Recordemos que la Biblia nos habla claramente que en los tiempos cercanos a la venida del Señor, los tiempos van a ir de mal en peor, no van a mejorar, los tiempos van a ir de mal en peor. Más bien lo que debemos hacer en estos tiempos es seguir afirmándonos más en las cosas de Dios. Porque, amados hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, ¿quién lo puede detener? La Biblia dice, nadie. Él determina algo y eso es lo que se va a hacer. Salmo 34. Veamos Salmo 34. Salmos 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cierto? Dios es el que está continuamente cuidando de su iglesia. Si sabemos que el Señor está en toda la tierra mirando, toda su misericordia se derrama del Señor, pero tiene el Señor también un cuidado por sus hijos, un cuidado especial por sus hijos. Y dice aquí en este versículo, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Daniel capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel estuvo con los leones, cuando a él le envían a los leones? Y miren qué es lo que aquí nos dice Salmo de Daniel capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. ¿Qué pasó aquí? El Señor protegió a Daniel, ¿cierto? Pero si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Vemos al primer evangelista, ¿no es cierto? Que Esteban, que él está siendo apedreado. ¿Y él era inocente o no? Sí. ¿Y Dios estaba viendo cuando era apedreado? Sí. Y murió. En ambos casos, díganme ustedes, ¿hay protección de Dios? Claro que sí. En ambos casos. En este caso, a Daniel lo salvó del foso de los leones. En el caso de Esteban, permitió el Señor que sea apedreado. Pero en ambos casos sabemos que Dios está haciendo lo correcto. En ambos casos. Amén. Sino que a nuestra vista puede ser que de repente lo que está sucediendo con Esteban es algo muy malo, ¿no es cierto? Con él. Pero, amados hermanos, es Dios quien hace las cosas como Él lo desea. Amén. Veamos que siempre las circunstancias que puedan pasar, el Señor tiene control de ellas. Lo que nos queda es clamar al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé fortaleza, para que si pasa una tribulación, si pasa una persecución, estemos firmes delante del Señor, para no negarlo al Señor. Eso nos lleva entonces ahora sí al primer punto. Vamos a ver, el primer punto va a ser la seguridad que Dios nos responde en las oraciones. Esa seguridad la vamos a ver en los versículos del 1 al 5. Pasemos al tema, hermanos.
Salmos capítulo 20, los versículos del 1 al 5. El primer versículo dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí encontramos algo. El salmista inicia pidiendo que Dios escuche cada oración, ¿no es cierto? El salmista está diciendo aquí, Jehová te oiga en el día del conflicto, en ese día de conflicto, en ese día de incertidumbre, de lo que pueda estar aconteciendo aquí también, ¿no es cierto? Podemos traerlo ahora al presente. En este momento que hay total incertidumbre en la pandemia, en el contagio que pueda existir, ¿no es cierto? En toda la parte que estamos pasando en este momento aquí en nuestro país y en todo el mundo, en realidad también hay mucha incertidumbre, ¿no es cierto? En todos, sin excepción. ¿Qué tenemos qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que recordar? Aquí hay una afirmación, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. No solamente la parte del escuchar, ¿no es cierto?, en la oración, sino que sabemos que hay una petición en las cuales el Señor nos va a ayudar, el Señor va a tomar esa acción, porque Él es nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren el versículo 2. Te envíe ayuda. Miren, eso tenemos que saber, amados hermanos. El Señor siempre va a enviar una ayuda, pero recordemos que la ayuda a veces no es como queremos, sino es conforme Él lo decide. Dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. No solo nos escucha, dice aquí el Señor, ¿no es cierto? Dios nos brinda su ayuda y socorro, hermanos. Eso tenemos que tener bien claro. La ayuda siempre viene desde el santuario de Dios. ¿Qué significa eso cuando aquí el versículo dice, viene desde el santuario de Dios? Que la ayuda viene de parte de Él. Siempre va a ser que el Señor nos va a ayudar, ¿no es cierto? Ustedes, vamos a ver algunos versículos, ¿no es cierto? Que en el Nuevo Pacto también nos habla de que el Señor siempre nos va a enviar algo, pero siempre va a enviar algo que sabe el Señor que nosotros podemos soportar. Entonces, tenemos que encontrar aquí algo clarísimo. Cuando aquí se menciona, dice desde Sión, desde el santuario, ¿no es cierto? Se está diciendo que Dios mismo es el que nos ayuda. Directamente es el Señor. Dios nos mantiene en pie, hermanos, nos fortalece para seguir adelante en este llamado. Amados hermanos, ¿cuántas veces ustedes y yo tenemos que recordar que el Señor nos ayuda? ¿No es cierto? En medio de lo que está pasando, encontramos que el Señor nos sigue ayudando. Así de repente nos hallamos de repente enfermados, ¿no? De repente unos hermanos hemos visto claramente cómo en esta pandemia han pasado esta enfermedad. Pero en medio de ella, ¿qué tenemos que decir? El Señor tiene cuidado de sus hijos. Y si es que alguien de repente ya partió con el Señor, ¿qué tenemos que decir nuevamente? Igualmente el Señor tiene cuidado de sus hijos. En ambos casos, amados hermanos, porque le pertenecemos a Él, porque le pertenecemos al Señor. Más bien tenemos que encontrar qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con lo que está pasando. Pero siempre, hermanos, recordemos, es solamente la fortaleza del Señor la que nos sigue afirmando más en este llamado. Ahora, tenemos que evaluarnos, sí. Tenemos que examinarnos cómo estamos. Cómo estamos en nuestras decisiones, ¿no? Cómo estamos en nuestra forma de hablar. Cómo estamos nosotros en nuestra forma de pensar. Cómo estamos en nuestro comportamiento. Es cierto que no hemos tenido reuniones, pero yo creo firmemente por la palabra del Señor que no podemos decir yo me he enfriado porque no estamos congregando. Creo que no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la comunión con el Señor es permanente. Cuando alguien sabe y ha degustado las cosas del Señor, cuando alguien reconoce que Dios lo llamó porque era un pecador, porque nos vimos sucios que éramos antes y el Señor nos rescató de esa suciedad, nos limpió el Señor y nos perdonó, ¿cómo ustedes y yo vamos a retroceder para atrás? ¿Cómo vamos a dejar las cosas del Señor? Si he reconocido que el Señor me ha llamado, si he reconocido que el Señor me ha salvado, que me ha sacado de esa suciedad en la cual yo estaba antes en el pecado, ¿cómo volver atrás, amados hermanos? Así que más bien mi comunión con el Señor ha tenido que ser diaria, constante, a pesar de no congregar, he tenido que buscar. ¿Por qué? Porque recordemos, la salvación es personal, es personal. Y cuando nos congregamos en el culto, vamos a orar unos por otros,
vamos a congregar, pero no voy a ser servido en la iglesia, sino que en la iglesia cuando vamos a servir a otros. Ese es el mensaje de congregar en la iglesia. No voy a que me sirvan, no voy a pedir servicio, ¿no? Yo quiero sentarme y que me prediquen, yo quiero sentarme y que otros canten, ¿no? O que yo también cante, pero que exista una alabanza. Pero vamos, hermanos, no vamos a eso. Vamos nosotros a la iglesia, cuando vamos presencial, vamos nosotros a poder servir a otros más. Escuchando de repente a una hermana, cuál es el problema que tiene, qué es lo que ha pasado, cuál es su angustia, y darle palabra, ¿no es cierto?, de aliento para que siga avanzando en este llamado. Entonces, debemos entender, amados hermanos, que este llamado del Señor es para brindar más a otros, pero mi comunión con el Señor es todos los días. Así que yo más bien creería que es una excusa de aquellos que digan, me estoy enfriando porque no estamos congregando. No, amados hermanos, creo que no. El que, vuelvo a repetir, el que ha degustado de las cosas de Dios, el que sabe que el Señor lo ha llamado, ese fuego va a estar constante, 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 constante en esa búsqueda del Señor cada segundo, cada segundo. De hecho que sí, el congregar, de hecho que es algo que está también en la Biblia como una orden y tenemos que hacerlo, pero no nos hemos ido porque no queremos congregarnos. Nos hemos un poquito distanciado, ¿por qué? Por la seguridad también y la salud de los hermanos, ¿no? Pero ya llegará el momento, ya comunicaremos más adelante qué es lo que vamos a hacer. Pero, amados hermanos, tenemos que entender esto. Nuestra comunión con el Señor es una responsabilidad nuestra y es cada segundo, cada momento de nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo. Porque cuando ya el Señor nos lleve este cuerpo, estaremos en la presencia del Señor y ahí sí lo imperfecto ya será perfecto, ¿no es cierto? Esto corruptible será incorruptible en la presencia del Señor. Veamos algunos pasajes más. El versículo, nos hemos quedado en el versículo número 2. Versículo número 3. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. La bendición de Dios siempre será en medio de la obediencia y santificación constante. De hecho, mis hermanos, ¿cierto? ¿Qué cosa está en la bendición? Siempre está la obediencia. La obediencia que yo voy a hacer, yo me esfuerzo cada día más por el Señor. Sé que no voy a ser perfecto, pero cada día avanzo más en el Señor. Y está la bendición de Dios y está también la parte del favor de parte del Señor. Siempre está, porque recuerden, en esta parte decía los que temen al Señor. ¿No es cierto? Recuerdan cuando veíamos también en otros pasajes, en otros salmos, dicen los que temen al Señor. Dice ahí, a todos los que le temen, acampa, dice el ángel de Jehová, y los defienden. Entonces, tenemos que decir claramente, ¿no es cierto?, que la bendición del Señor siempre está presente en cada vez que ustedes y yo nos esforzamos constantemente, sabiendo que no somos perfectos, pero que constantemente seguimos avanzando en esa santificación para poder glorificarle al Señor, para que el Señor siempre sea alabado y glorificado a través de nuestras acciones, a través de nuestro buen comportamiento. Todo nuestro ser, amados hermanos, debe ser esa ofrenda al Señor. ¿No? Aquí decía en este versículo, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación. En el versículo 3 decía, haga memoria de tus ofrendas y haced de tu holocausto. ¿Qué es la ofrenda ahora del Señor? Ya no hacemos holocaustos, pero ¿cuál es la ofrenda que le damos al Señor? Es todo nuestro ser ahora, ¿no es cierto?, teniendo y buscando cada día más de las cosas del Señor. En el versículo 4 veíamos, nos brinde conforme lo que tenemos en el corazón, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay en el corazón? El versículo 4 decía, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón como deseo? ¿Y qué consejo tenemos en el corazón? De hecho, que nuestro deseo debe ser de cosa, las cosas del Señor. Y el consejo que debe de ser, la palabra de Dios. Ese es el mensaje que te dé conforme a eso. No es que me dé conforme a lo que yo quiero, a lo que a mí se me antoja, a lo que a mí de repente me sirve para tener más bienes, eso es lo que yo deseo. No, 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 lo que está diciendo es que está lleno tu corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo de que
de adentro del corazón salían, decían, ¿no es cierto?, los hurtos, las malas palabras, ¿no es cierto? De adentro sale, ¿no es cierto? Entonces ¿de qué debe estar lleno nuestro corazón? Constantemente de la palabra del Señor. Y si mi corazón está lleno de la palabra de Dios y mi corazón está lleno de las cosas, del conocimiento de Dios, entonces el Señor me va a conceder conforme a lo que está lleno en mi corazón. Pero si mi corazón está lleno de repente de cosas, de algunas palabras que decimos de repente por el Facebook, algunas acciones que tenemos en contra de la palabra del Señor, mis deseos de repente están en tener una cosa, alcanzar algo de repente y no las cosas del Señor, o solamente me concentro en las cosas externas, pero no en las cosas del Señor. Amados hermanos, sé que es una lucha constante, pero tenemos que nosotros, hemos dicho hoy día, reflexionar en el Señor para volver nuevamente a las cosas del Señor, para nuevamente estar en las cosas de Dios. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué deseamos y qué consejo nosotros tenemos en nuestras vidas? Punto 5, ¿no? El versículo 5 leíamos, la confianza en Dios siempre nos va a traer gozo y alegría por la victoria que nos concede nuestro Padre. Amados hermanos, siempre tenemos que decir, el Señor es el que nos ha concedido un nuevo día más de vida. El Señor es el que nos ha concedido el alimento diario. El Señor es el que nos da la respiración cada momento. Todas las cosas que recibimos ahora, las recibimos por gracia, por misericordia de parte del Señor, porque Él es bueno, porque Él quiere brindarnos, ¿no es cierto? Pero, amados hermanos, también las cosas de repente de incertidumbre, enfermedades, pruebas, tribulaciones, también Dios la puede permitir para seguir formándonos, para seguir el Señor encaminándonos y fortaleciéndonos en su llamado. Veamos algunos pasajes, miren, por favor. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Miren, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Para qué el Señor nos consuela? Dice, para consolar también a otros. ¿Ven? O sea, las aflicciones el Señor las permite. ¿Y para qué permite el Señor las aflicciones? Para que de repente en ese momento busquemos más al Señor. Y entonces cuando somos fortalecidos por el Señor y el Señor otra vez nos levanta en medio de la aflicción, ¿para qué sirve eso? Para consolar a otros más. Porque de repente mañana o pasado un hermano en Cristo va a pasar también una prueba y yo soy llamado, ¿no es cierto?, a poder consolar, ser ese instrumento de decirle, hermano, sigue adelante. Yo también pasé esa prueba, yo también pasé ese momento, pero esta fue mi búsqueda en el Señor y esto fue lo que el Señor responde. Y debemos de consolar, porque eso es lo que dice aquí el versículo, ¿no? El cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que también podamos nosotros, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación. Otro pasaje, miren por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Miren, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Un mensaje, ¿no es cierto?, a reflexionar aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué el versículo 14 está presente ahí diciendo huid de la idolatría? ¿Qué relación tiene este versículo 14 con los versículos anteriores? Porque de hecho hay un contexto, ¿no es cierto? Siempre hemos
hemos hablado de que cuando estudiamos la Biblia debemos evaluar el contexto. ¿Por qué aquí el Señor, nuestro Dios, usa al apóstol Pablo en el versículo 14 para decirle, por tanto, ese por tanto está uniendo a los versículos anteriores? Miren, por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. ¿Y por qué? En los versículos anteriores, ¿qué es lo que existe? Veamos el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la idolatría aquí? La idolatría en uno mismo. Cuando tenemos autoconfianza. Cuando uno tiene autoconfianza en sí mismo, eso significa eres tú mismo un ídolo para ti mismo. Porque estás confiando en qué cosa? En tus propias fuerzas. Porque estamos confiando en las propias fuerzas. Cuando ustedes y yo, amados hermanos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de la oración, estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia mente, en nuestra propia inteligencia, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué se convierte? Nos convertimos nosotros mismos, nos convertimos en ídolos. Y por eso que el versículo ahí está y encaja clarito ahí el versículo en el contexto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ven? Hermanos, alguien puede decir, hermano, yo ya no tengo ídolos, no tengo ya cuadros, no tengo estatuas. Sí, pero puede pasar que tú mismo seas tu ídolo. Tú mismo, puede pasar. O tu ídolo está en una persona, ¿no? O tu confianza, ¿por qué? Porque cuando alguien confía en una persona más que en Dios, esa persona se está volviendo tu ídolo. Puede ser un hijo, puede ser un hombre, si es la mujer por un hombre o el hombre por una mujer, puede ser, puede convertir en ese ídolo. Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor. Y el llamado es, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el Señor sí nos va a ayudar, porque de hecho el versículo, en medio del versículo 12 y el versículo 14 está el versículo 13 que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Dice que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos va a ayudar, pero hay que estar atentos a esa ayuda del Señor. ¿Ven? Él está ahí ayudándolos, Él está ahí, ¿no es cierto?, presente también en medio de esa autoconfianza. Pero ¿qué dice? Vuelve nuevamente, volvamos al Señor nuevamente. Ese es el mensaje, amados hermanos, el día de hoy. Volvamos a las cosas del Señor. Salmo capítulo 46. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículos del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Podría existir hasta, amados hermanos, terremotos, lo que puedan haber, pero debemos tener nuestra confianza en el Señor. Sí, de hecho va a haber un temor, porque es natural, pero no dejemos que ese temor gobierne nuestras vidas. Siempre hemos dicho, recuerdan ustedes, una vez hemos predicado sobre las emociones, ¿no es cierto? Las emociones están presentes en el ser humano, sí. También en los cristianos, también, porque seguimos siendo humanos. Pero lo que no debemos hacer, no debemos permitir, es que las emociones gobiernen nuestras vidas. El Señor, por medio de su palabra, debe gobernar nuestra vida. ¿Va a existir el temor? Sí, pero en el momento antes que eso me lleve a la desesperación, debo volver a la Escritura. Y la Escritura debe ser esa base y esa parte que me cimienta en las cosas de Dios, y ya no me domina el temor, sino que me está gobernando su promesa del Señor. Esas promesas que están aquí en la Biblia y que esa promesa sé que se van a cumplir. Y entonces ahora el Señor es quien gobierna mi vida. Salmo 37. Pasemos al Salmo 37. Este Salmo 37, una vez también lo hemos predicado,
versículos del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿No es cierto? Hemos dicho siempre que este está en una relación de ser moldeado por la palabra del Señor. O sea, es como que el Señor nos dice, déjate moldear por la palabra del Señor. Déjate moldear por mi palabra, dice el Señor. Si nos moldeamos según conforme a su palabra, Él irá dándonos conforme a lo que pedimos al Señor. Pero también esas peticiones que le pedimos al Señor, el Señor nos va a brindar conforme a lo que Él desea, conforme a su voluntad, conforme a lo que a Él le da mayor gloria al Señor. El Señor va a decidir qué es lo que va a hacer el Señor. Así que esas peticiones conforme a su voluntad siempre están también en consonancia con la parte de su voluntad. Están en esa relación directa con lo que el Señor determina para cada uno de sus hijos. Salmo 107, Salmo 107, versículos del 28 al 32. Miren, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Dice, entonces claman a Jehová. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? Clamar siempre al Señor en su angustia, en medio de la angustia, mire. Y luego dice, y los libra de sus aflicciones. Amén. Amados hermanos, nuestras emociones nos pueden llevar a estar angustiados, a estar temerosos, a estar tristes, pero solamente el poder de Dios es el que tiene que dominar todo nuestro ser para estar tranquilos y descansar siempre en el Señor. Proverbios capítulo 3. Pasemos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que leíamos hace un momento, ¿no es cierto? Ahora aquí el versículo nos dice claramente, fíate en Jehová. Eso debe ser la constante búsqueda de ustedes y la mía. Constantemente, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amados hermanos, es a veces saludable que una hermana o un hermano en Cristo pida un consejo de otro hermano u otra hermana en Cristo. Porque a veces mis acciones de repente no están yendo conforme el Señor quiere. Y a veces de repente me ciega de repente las cosas y un hermano o una hermana puede darme un consejo en las cosas de Dios para poder encaminarme en lo que Dios pide. Eso es lo que ustedes y yo debemos estar siempre más o menos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Confiemos solamente en el Señor. Eso nos lleva a la siguiente parte del Salmo. Ya vimos hasta el versículo 5. Pasemos al Salmo capítulo 20. Veamos la segunda parte. La segunda parte lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 9. Versículo 6 al versículo 9. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí el salmista pone una frase que dice, ahora conozco. ¿Qué significa eso? Es decir, ahora entiendo, ahora comprendo. Y ese es el mensaje que el Señor hace a través de su palabra, ¿no? A través de usarla en una prédica, a través de poder nosotros buscar siempre en su palabra, vamos a entender en medio de la tribulación de lo que esté pasando, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo aquí Job? Señor conocía de ti, sabía de ti, Señor, porque recuerden ustedes el capítulo 1, habla de que Job era alguien que buscaba todos los días al Señor. Todos los días buscaba al Señor, ¿no es cierto? Él estaba conociendo las cosas del Señor, pero cuando pasó eso en su vida, cuando pasó la tribulación y la angustia, y cuando pasó la enfermedad, ¿no es cierto? Y cuando pasó esas necesidades, pudo ver la obra de Dios en toda su vida.
Y por eso al final del capítulo dice, del libro de Job, dice, ¿no es cierto? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él pudo pasar, ¿no es cierto?, ese poder de Dios en su vida y comprender que Dios hace las cosas como Él lo desea, como Él lo pide, pero que ustedes y yo somos llamados a siempre darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, hermanos. Entonces, ahora aquí el salmista dice, ahora conozco, es decir, ahora entiendo, ¿no? Nos enseña, ¿no?, que antes había de repente, una sombra de duda de repente, ¿no? O una expectación, ¿no es cierto? Él de repente tenía alguna forma de repente dudar todavía de la promesa, pero luego indica que su oración ha sido escuchada, ¿no es cierto? Porque el versículo, miren, dice ahí, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. O sea, está él confiando de que en su oración ha sido respondida. Él dice, salva o guarda, ¿no es cierto? Protege a su ungido, protege a sus hijos, como hemos puesto el título de la prédica, ¿no? Dios protege a sus hijos. Tenemos que entender, hermanos, que Dios lo está haciendo. Pero esa protección, a veces pensamos, ¿no? Y si de repente pasó alguna prueba a esa persona y murió, ¿no lo protegió? Sí lo protegió. Recordemos Esteban, ¿no? ¿Recuerdan? Fue apedreado. Él no era culpable, ¿no es cierto? Era inocente también, pero fue apedreado. Y en medio de esa oración que él también hizo, que dijo, Señor, no tengas en cuenta el pecado de estas personas. Vengamos, hermanos, como la gracia del Señor, el brindar siempre esa gracia hacia los demás, ¿no es cierto? Es lo que el Señor nos ha llamado. El salmista aquí igualmente está diciendo, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora, ¿no es cierto? El Señor salva a su ungido, Dios protege a los que ha llamado y los fortalece. Versículo número 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Los incrédulos confían en las cosas materiales o en las personas. Nosotros confiamos en nuestro buen Dios, solamente en Él. En estos tiempos, las personas confiaban en los tiempos bíblicos, ¿no? En los tiempos bíblicos pasaba que cuando un ejército, ¿no?, tenía carros, tenía estos carros pues que eran arrastrados con los caballos, ¿no? Que eran arrastrados, la gente que decía cuando miraba ejércitos con caballos y con carros arrastrados por los caballos, estos van a ganar. Y los que no tenían caballos decían, estos van a perder. Esa es la confianza humana, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué puede estar pasando? Nuestra confianza de repente en uno o en otro político, ¿no? ¿En cuál de las personas? ¿Cuál persona? No, debemos confiar en el Señor. El Señor es quien tiene cuidado de su iglesia, amados hermanos. El Señor cuida a su iglesia. No debemos estar con estas expresiones en las redes sociales. A mí me gusta a mí me gusta lo otro. Amados hermanos, nuestra confianza en el Señor. De hecho, que sí somos llamados a votar. Tenemos que hacer un voto. Tenemos que nosotros estudiar qué es lo que proponen, ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no es cierto? Evaluar a la persona, evaluar qué es lo que promete. Eso tenemos que hacerlo. Y orar al Señor y clamar al Señor para que Él nos dirija a nosotros en cómo debemos nosotros votar. Pero, hermanos, debemos evitar esa forma, ¿no es cierto?, de repente de expresiones, ¿no?, que estamos defendiendo a uno, estamos defendiendo a otro. Amados hermanos, ¿y qué si Dios quiere, como hemos dicho al principio, y qué si Dios quiere de repente juzgar al Perú? ¿Y qué, díganme? Díganme ustedes, quién puede decirle, no lo haga, Señor? ¿Qué podría pasar? Lo que el Señor decida, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Seguir confiando en el Señor. Que nos pueden perseguir, que pueden haber de repente necesidades, pero nuestra confianza debe ser siempre en el Señor. Amados hermanos, tenemos que nosotros brindar siempre un testimonio de amor, de clamor, ¿cierto? Imagínense ustedes que el Señor nos use para predicarle a esa persona que empezamos de repente a decirle algo de política o que da con una opinión de repente y de repente insultar a otra persona. ¿Cómo le voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo voy a anunciarle de las cosas del Señor? Amados hermanos, tenemos que nosotros seguir confiando solamente en nuestro Dios. Ahora, también se extiende esta parte de confianza en las personas
Cuando a veces de repente una esposa de repente pone solamente una confianza en el esposo, ¿no? Sí tiene que amar al esposo, sí tiene que clamar al Señor también por su esposo, pero su confianza en quién está, solamente en el Señor, solamente en Él. O el esposo con la esposa, su confianza debe estar en Dios solamente. Sí tiene que amar a su esposa, sí. Los hijos igualmente, ¿no? Con los padres. Ellos tienen que amar a sus padres, ellos tienen que respetar a sus padres, pero su confianza está en Dios, ¿no? Y confían en Dios que va a utilizar a sus padres de repente para una necesidad económica en la casa. Pero hermanos, de todos los que somos cristianos, de todos, sean aquí jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que están escuchando el mensaje, adultos que están escuchando el mensaje, todos sin excepción, tenemos que confiar solamente en el Señor, solamente en Él. Dice aquí el versículo 7, hay muchos que confían, dice, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Solamente es el Señor. De repente alguien que está divorciado, sus mensajes solamente confía de repente en el papá de sus hijos, o de repente el esposo en la mujer, o de repente los hijos desesperados por una persona, ¿no es cierto? O por alguna otra, un familiar de repente. Hermanos, la confianza debe estar solamente en el Señor, ¿cierto? O la esposa pensando en que un hombre le va a ayudar o va a estar siempre protegida por alguien. En el Señor, hermanos, tenemos que confiar solamente en Él y evaluarnos, examinarnos cómo estamos el día de hoy delante del Señor. Hermanos, podríamos de repente confiar solamente en un Señor, en una persona, perdón, de repente para obedecer, ¿no? Y en esta parte quiero aquí que la iglesia reflexione, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro pastor ha sido llamado por el Señor, ¿cierto? Sabemos que está en la presencia del Señor. Con esa confianza tenemos ustedes y yo de que un día vamos a ver al Señor. Vamos a encontrar a nuestro pastor y lo vamos a ver nosotros en el cielo, nuestro pastor. Pero, amados hermanos, ¿a quién le tememos? ¿A quién le temíamos? ¿A nuestro pastor como persona o a Dios? De repente puede ser que como no está ya nuestro pastor, hemos empezado a hacer lo que queremos. Hemos empezado a tomar cualquier cosa. Antes lo que no hacíamos porque de repente iba a escuchar a nuestro pastor y nos iba a llamar la atención. Ahora quiero hacer lo que yo quiero, ahora me comporto como yo deseo. ¿Qué hemos estado haciendo? Eso se llamaría idolatría, porque estaríamos confiando en una persona. Amados hermanos, nosotros nos dice el mensaje que confiemos solamente en el Señor y respetemos sí, a los líderes. De hecho, que hay un llamado también, ¿no es cierto? Porque hay una autoridad, ¿no? Pero, amados hermanos, nuestra confianza debe estar en el Señor y saber que el Señor, recuerden que hemos visto, está en todas partes. Nadie le va a poder engañar al Señor. Ustedes y yo, amados hermanos, no le podemos engañar al Señor. Él sabe qué es lo que estamos haciendo. El Señor conoce qué estamos decidiendo. El Señor conoce de repente cómo estamos viéndonos con personas que no son cristianas, estamos participando en cosas que no son de Cristo, estamos participando en muchas cosas que no glorifican a Dios. El Señor lo sabe. El Señor, amados hermanos, a Él le vamos a dar cuenta. A Él, el Señor, va a desnudar todo lo que pensamos, todo lo que hemos hecho. Y dice lo que se hizo a escondidas, se dirá, dice en público. Amados hermanos, debemos reflexionar en estas cosas del Señor. En el versículo 7, ¿no es cierto? No confiemos solamente en el Señor. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando se confía en lo material, hermanos hermanos, cuando se confía en nuestras propias fuerzas, o cuando confiamos en personas, el Señor que dice, caerán. Si la confianza está en una persona, vamos a caer en pecado. Si la confianza solamente está en que alguien ya no nos ve como un humano, una persona ya no nos está viendo y hago lo que yo quiero, vamos a caer en pecado, hermanos. Y si confiamos solamente en lo material, en la parte que tengamos una cuenta llena de dinero, y eso va a ser mi tranquilidad, para eso dice la Biblia, caerán en pecado. Nuestra confianza debe ser solamente en el Señor.
Los que confían en Dios, aún a pesar de caer, podemos de repente caer, pero nos levantamos y estaremos en pie. Por eso el llamado, reflexionemos. ¿Cómo estamos ahora? No pongamos como excusa, me estoy enfriando porque ya no nos congregamos. No, si hemos decimos, si hemos nacido para el Señor, si hemos podido palpar que Dios derramó ese poder en nosotros de un nuevo nacimiento, la búsqueda del Señor, amados hermanos, va a ser constante, va a ser todos los días y no va a ser una excusa el que me estoy enfriando porque no congregamos. Ahora, de hecho que tenemos que congregarnos y vamos a ver eso más adelante. Versículo 9, dice el versículo, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El deseo de todo hijo de Dios, amados hermanos, es que Él nos escuche, ¿no es cierto? Queremos que el Señor nos escuche y sabemos que sí, porque necesitamos de su poder y amor para avanzar en este llamado. Pero ahora tenemos que recordar, sí, el Señor nos escucha. Sí, el Señor está atento a las oraciones de todos sus hijos. Pero tenemos que nosotros buscarle cada día más al Señor. Este último versículo, salva, dice Jehová, que el Señor nos oiga en el día que lo invoquemos. Miren el versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Amén. Como cierra el último versículo, ¿no es cierto?, con la petición. Y encaja que todo este salmo está hablando de esa confianza que ustedes y yo debemos tener solamente en el Señor. Veamos algunos pasajes para ir terminando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículos del 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma en el Señor y el que nos ha ungido, ¿no es cierto?, nos ha hecho nacer de nuevo es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si estamos seguros en esto, en ello, vamos a seguir buscando cada día más del Señor, a pesar de las restricciones. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos del 25 al 27. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Cuál es el mensaje aquí del Señor? Que sigamos confiando en el Señor. Pero ¿qué dice el versículo? Dice que Él es el que nos enseña. Y ahora, ¿significa esto entonces de que ya no debemos escuchar la prédica de otro hermano? ¿De que ya no debemos escuchar la prédica de los hermanos líderes que estamos predicando el Evangelio? Porque solamente el Señor nos enseña. ¿Cuál es el mensaje? Otra vez el contexto, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en este punto? Miren el versículo 26, ahí está nada más el contexto. Os escribo esto, dice, sobre los que os engañan. Lo que estaba aconteciendo es que habían personas que estaban engañando a las iglesias que se estaba predicando el Evangelio. Entonces el apóstol Juan pudo ver que hay gente que está engañándoles y ¿qué dijo entonces? Ustedes saben que tienen al Señor y que el Señor los confirma en las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque recuerden, ¿quién estaba enseñando esta iglesia? A través de la carta en ese momento, ¿no? Estaba enseñando el apóstol Juan. Entonces, los hermanos que recibieron esta carta no desecharon la enseñanza de Juan. Recibieron la carta y fueron enseñados por él, ¿no es cierto? Pero aquí lo que le está diciendo el apóstol Juan es que no se dejen engañar. Ustedes tienen al Espíritu del Señor. Ustedes saben, ustedes han palpado que Dios existe. Por eso que, hermanos, en otros pasajes más también habla de la enseñanza, ¿no es cierto? De aquellos que el Señor levanta para poder predicar el Evangelio. Así que confiemos siempre en las cosas del Señor. Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10.
Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Miren aquí un gran error de uno de los que en la Biblia dice que el Señor le dio sabiduría, ¿recuerdan? Y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenían 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Este versículo que está pasando. Salomón cometió un pecado. Confió en los carros. ¿Por qué este pasaje quería colocarlo aquí? Porque puede pasar a aquellos que conocemos al Señor. Este pecado de confiar en las cosas externas, en las riquezas, en las personas, ¿no es cierto? Confiar en cualquier otra cosa que no es solamente en Dios, eso puede pasarle a cualquier cristiano. Y puede pasarle a cualquier cristiano, así conozca la Biblia, toda la palabra de Dios la conozca. ¿Quién está acá pecando? Salomón. Y vean ustedes el contexto, porque el capítulo 15 de Primera de Reyes, el capítulo 11, perdón, de Primera de Reyes, ¿con qué inicia? Con la apostasía de Salomón. El capítulo 11, ahí nada más, versículos siguientes, empieza con la apostasía de Salomón y con el pecado que él cometió delante del Señor. Por eso es la advertencia, ¿no? Los hijos de Dios también podemos caer en ese pecado, de confiar en lo externo y no confiar solamente en el Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Miren, la pregunta, ¿no? ¿Has de poner tus ojos en la riqueza, o sea, tu confianza en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. ¿Qué significa eso? Es una forma metafórica de decir, se esfuman, ¿no? Se pierden. De repente viene, no sé, alguna parte de inflación, ¿no? En esta parte del país que puede haber una inflación y todo se devalúa. Puede pasar, son inciertas las riquezas, ¿no? O puede pasar un terremoto y todo se hunde de repente y se pierden las riquezas. Eso es, amados hermanos. Lo que pasa es que dice, están ahí, pero luego otro momento se pueden esfumar. Pero las cosas del Señor son para siempre. Las riquezas de Dios son para toda la vida, para toda la eternidad, amados hermanos, para estar con Cristo. Y esas están aquí dentro, ¿no es cierto? El Señor ha hecho una obra y ha puesto aquí esa riqueza, pero hay que estar buscando cada día más del Señor. Cada día más, amados hermanos, afirmándonos en este llamado. Las riquezas son inciertas, las cosas materiales. Las personas que confiamos también son inciertas. Amén. Salmo 23, pasemos al Salmo 23. Miren, en medio de la tribulación, de la angustia, Salmo 23, versículo 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor siempre en medio de todo, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, siempre está el Señor. Salmo 24, versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Mis hermanos, Él es nuestro Rey en quien tenemos que confiar. Llegamos entonces ahora sí a la aplicación de este pasaje. Hemos estado hablando varias aplicaciones, pero quisiera tomar aquí 3 puntos, amados hermanos, de aplicaciones de nuestra vida. En primer lugar, este salmo nos llama a orar por todos nuestros hermanos y por aquellos que están en el gobierno de la iglesia. Sí, amados hermanos. Recuerden ustedes, aquí el salmista parece que está hablando de la gente que clama por su rey, porque ese rey también se iba a las batallas, se iba a luchar también con el ejército, y está clamando a Dios por su rey en ese momento. Pero también nos llama este salmo a clamar por todos los hermanos, por todos sin excepción, ¿no es cierto? La esposa orando y clamando por su esposo, porque él es el que gobierna la familia, ¿no? Clamando cada día por su esposo. Igual los padres con los hijos, ¿no? Alguien, me acuerdo, escuchaba una prédica, decía, las oraciones que ustedes hacen por nosotros los líderes, y las esposas por su esposo, y los hijos por sus padres, dice, las oraciones no las merecemos, ¿no? Porque ¿quién puede merecer una oración? ¿No?
amados hermanos, si el Señor haría una bendición en nosotros porque lo merecemos, ¿qué creen ustedes? No habría nada, ¿no es cierto? No recibiríamos nada. ¿Quién puede decir, soy tan perfecto delante de Dios que el Señor a mí me da bendiciones porque yo soy totalmente obediente? Tenemos que decir que no es así. Todo lo que Dios brinda es por gracia. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros estamos siempre viendo de que esa obra que el Señor Jesús hizo para nosotros es que Dios nos llama y nos dice, clama y ora por todos sin excepción. Entonces, amados hermanos, tenemos que decir, amados hermanos, oremos unos por otros. Este salmo nos llama a clamar también por los que estamos gobernando la iglesia, por nuestro hermano Cristian, por nuestro hermano Miguel, por mi persona, por la hermana Jessica, por nuestro hermano Leonardo, por aquellos que estamos, hermanos, de una manera siendo responsables de un llamado. Amados hermanos, clamamos y pedimos siempre, oremos, oren, hermanos, también por nosotros, oren. Y oremos también unos a otros, amados hermanos. Punto número 2. Este salmo también vemos que se cumple en Cristo, cuando el Padre protege a su Hijo al cumplir su misión. Sí, amados hermanos, en medio de lo que le aconteció al Señor Jesús, el Padre estuvo siempre protegiendo a su Hijo. Tenía que cumplir, ¿no es cierto?, la parte de la cruz. Tenía que estar ahí, porque esa cruz sirvió para poder salvar a muchos más, ¿cierto? Si por uno dice caímos en pecado todos, por uno también, que es el Señor Jesucristo, todos nosotros seríamos salvos y santos delante del Señor. Punto número 3. Oremos por todas las personas. Aunque nuestro pensamiento, digamos que no lo merecen, ¿no es cierto? Digamos, de repente puede decir la esposa, mi esposo no merece que yo ore por él. Pero, amados hermanos, todo lo recibimos por gracia. Por lo tanto, debemos clamar por todas las personas. Amada hermana, sigue clamando por tu esposa. Sigue clamando. Los hijos podrían decir, mis padres no se merecen que yo ore por ellos. Sí, pero por gracia todos recibimos. Entonces, sigue clamando por tus padres. Igualmente, como dijimos, ¿no? Por todos los que estamos también gobernando la iglesia, amados hermanos, oremos. Recordemos siempre el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesús está siendo maltratado, el Señor Jesús está siendo llevado a la cruz, el Señor Jesús está siendo escupido, el Señor Jesús están haciendo de él, le ponen una corona de espinas, el Señor Jesús es clavado en la cruz, el Señor Jesús derrama toda su sangre y en la cruz estando ahí, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se merecía, digan ustedes, el pueblo que estaba ahí, se merecía que el Señor Jesús clame por ellos? Porque eso es una oración. El Señor Jesús estaba hablando con el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta, ¿se merecía el pueblo que estaba ahí y que decían que se crucifique, que se salve a sí mismo? ¿Se merecían esa oración del Señor Jesús? La respuesta es que no, ¿no es cierto? Pero esa es la muestra de un cristiano. Un cristiano clama y ora por las personas. No se lo merecen, pero aún a pesar de ello, el Señor dice, clama, clama, clama por todos ellos. Así que ustedes y yo, hermanos, somos llamados a ese clamor y a esa oración unos por otros. Isaías capítulo 26, versículo de 3 al 4, nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, amados hermanos. Siempre tenemos que confiar solamente en el Señor, en Él nada más. No confiemos en las personas, no confiemos en las circunstancias, no confiemos en las cosas materiales, solamente en el Señor. Y eso nos lleva al final para llamar a toda persona también que aún todavía no es de Jesús, que aún todavía tú no puedes percibir un nuevo nacimiento en el Señor. Ven al Señor Jesús. Escucha la palabra del Señor. Dios usa su palabra como un medio para que tú te arrepientas, para que tú veas tu pecado, para que tú sepas que eres un pecador y que tú estás transgrediendo todo lo que el Señor ha mandado. Arrepiéntete y cree cada día más en el Evangelio de las cosas del Señor.
Oramos al Señor, amados hermanos. Le clamamos al Señor. Amado Padre, una vez más, Señor, a ti darte todas las gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú de una forma u otra, Señor, nos sigues llamando, Señor, a tu llamado, a tu camino, Señor, porque tú, Señor, usas todos los medios, Señor, para hacernos entender, Señor, que de repente estamos decidiendo mal, que estamos andando mal, Señor, pero que tu palabra siempre nos sirve para poder, Señor, traernos nuevamente hacia ti, Señor, para volver nuevamente hacia ti, Señor, para no confiar en circunstancias, para no confiar en riquezas, para no confiar, Señor, en personas, para no confiar en nuestra inteligencia, Señor, sino confiar solamente en ti, mi Señor, en tu palabra y en lo que tú nos has dejado constantemente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo y Eterno. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos más cada día, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces con nuestra hermana Emma, por todos los hermanos que también se están recuperando, Señor, que han estado pasando enfermedades, por todos, Señor, pasando lo que están pasando, aún todavía enfermedades, pero sabemos que tú estás ahí, Señor. Tú sigues protegiendo a tus hijos, Señor. Tú estás, Señor, permitiendo muchas cosas que no las sabemos, Señor, por qué, pero que, Señor, en tu mente, Señor, en tu voluntad, amado Padre, en tu sabiduría, Señor, todo lo que tú decides es perfecto, Señor. Ayúdanos nada más, Señor, a poder ser fortalecidos por tu poder para seguir avanzando en esta llamada. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí ha sido la prédica en la palabra del Señor.